La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Franklin Almeida Rancier, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. No voy a mencionar los cargos que ha ocupado en el Estado Dominicano. Y una figura importante en su partido, fundador, y también en el sector del doctor Leonel Fernández. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena, porque lunes, el sábado Ramón 27. Núñez, Ramón Núñez. No, Alfredo Núñez. Alfredo Núñez. Sí, los Núñez. Sí, Alfredo, sí. Doctor, cuéntenos cómo pasó eso, porque el país quedó sorprendido. Los pronósticos eran estocada final a Leonel Fernández, división, y sorprendieron con una propuesta unitaria. ¿Cómo se tejió eso, doctor? Bueno, si algunos comunicadores y dirigentes políticos le pusieran atención al discurso dentro del PLD, entendieran el problema. Porque las diferencias planteadas podían perfectamente llegar a un punto de remedio. Yo hablo de remedio, no de solución definitiva. A los fines de poder más o menos empezar a buscar la solución definitiva. ¿Qué planteaba Leonel? Leonel planteaba que hay un derecho fundamental, que es el derecho a la libre asociación. Que los que se asocian en un partido tienen el derecho a decidir. Y esos que se asocian son los que deben decidir, en consecuencia, qué tipo, en este caso, de padrón usar, si abierto o cerrado. ¿Qué fue lo que se hizo en la ley? Se estableció que quien iba a decidir eso ya no eran todos los asociados, sino los altos organismos, en el caso del PLD, el Comité Central. Al hacerse eso, viene una confrontación muy fuerte. Leonel no estaba defendiendo qué tipo de primaria. Él siempre señaló, sin embargo, que las primarias abiertas son inconstitucionales en cuanto no sean decididas por los afiliados. Porque en definitiva, si se habla de padrón cerrado, son los mismos afiliados los que toman la decisión de escoger candidatos. Pero si es primaria abierta, son ellos más un resto de la población electoral. En ese punto se centró mucho la discusión. Algunos dijeron que Leonel no quiere las primarias abiertas. Él no tocaba ese punto en cuanto a si convenía o no convenía políticamente. Tocaba ese punto en cuanto al aspecto constitucional. Tan pronto se llega a un punto de acuerdo en el sentido siguiente. Bien, Comité Central recomienda y aprueba las primarias abiertas. Muy bien. Ahora, el otro punto es el siguiente. Hay que ir al Pleno del Congreso. ¿Quién es esa asamblea? ¿Quién integra la asamblea? La asamblea a que hace referencia para ser refrendada la decisión es el Pleno del Congreso. La integran desde los presidentes intermedios, municipales, seccionales, provinciales, miembros del Comité Central, etcétera, que son los mismos que integran el Pleno. También hay una asamblea de delegados que proclama un candidato en el partido. Eso está en los artículos 40 y pico por ahí. Pero el artículo 10 define también el mismo Pleno con la misma característica de integración. Es el artículo 10 u 11 del estatuto, hablo del estatuto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Consultando al partido, como quería Leonel. ¿Qué hicimos en el Comité Central? Pues recomendando las primarias abiertas como la que haría Danilo. ¿Qué hemos logrado ahí? Una conjugación de posiciones. No, pero el Comité Político se reunió previo a la reunión del Comité Central. Lo que pasa es que también, previo al Comité Central, pero se reunió previo justamente para conocer una propuesta que ya se había estado más o menos buscando el punto común, la negociación. Esto se hizo mucho esfuerzo, en mucho sentido. Todavía el sábado no teníamos un acuerdo. El sábado, al empezar la mañana temprano ahí y antes de la reunión,
es cuando el acuerdo se hace, sábado en la mañana, temprano. Ya se hace en presencia de casi todos los compañeros reunidos y de ahí se sale al comité político. El comité político se reúne siempre previamente, se da la información de cómo, si hay alguna variación en la agenda del comité central, en qué aspecto manejar, etcétera. Y el comité político ahí se presentó la información del acuerdo y lo presentó y leyó, que estaba escrito, inclusive eran 3 puntos escritos, el presidente Fernández, que es el presidente del partido. Ahí votamos a unanimidad llevar eso al comité central. Se llevó al comité central y cuando se presentó al comité central, imagínense ustedes, eso produjo una especie de algarabía, de alegría y euforia en todos los compañeros del comité central, que también estaban tan o más estresados que los que leían los periódicos, para decirlo de una forma. Y lógicamente tan pronto los compañeros, porque toman las señales de una vez, tan pronto entra el comité político al salón del comité central y ahí mismo entra atrás el presidente Fernández y el presidente Medina, se veía en el ambiente entre nosotros ya que había humo blanco. Doctor, y cuando uno ve esas imágenes ya levantándose la mano y en las redes sociales, mansos y cimarrones, el PLD unido jamás será vencido y todo lo demás, entonces ya todo es amor y paz. No, ahí había amarillos y morados, no blancos y cimarrones. Sí, lo que ocurre en estas cosas es la siguiente. Miren, cuando digo que a veces no se entiende al PLD, cuando yo entro al PLD, yo no dejo la cabeza en la puerta de entrada. Cuando el que entra al PLD, entra con sus ideas, sus planteamientos, sus enfoques. ¿A dónde está el kit de la cuestión? En que una organización como el PLD debe confrontar las ideas de todo el mundo. Y esas ideas, llegar a un punto común, a eso le llamamos nosotros unificación de criterios. ¿Qué significa unificar criterios? Significa unificar las ideas. ¿A dónde se llega a un consenso? Las posiciones de consenso son aquellas donde tú cedes, el otro cede, se acepta, se llega a un punto común. Y ahí más o menos se asume, aunque no sea la posición original que tú querías, porque así es el consenso. En el PLD, en la conferencia Salvador Allende, así se llamó, mayo de 1974, justamente ese fue uno de los puntos que discutimos. Nosotros decimos el centralismo democrático solo para las decisiones de poca importancia. El centralismo democrático es que se acoge la decisión de la mayoría. Las decisiones importantes debían y tienen que ser de consenso. Si somos un partido de ideas, lo que se confrontan son las ideas y son ellas las que tienen que conjugarse. Y si son ideas, no es un tema mecánico de votos, es un tema de acercamiento en las posiciones, es un juego de inteligencia. Y eso es lo que siempre ha hecho el PLD. A veces algunos compañeros eso no lo entienden y buscan por interés personal otras cosas, pero bueno, ese es otro aspecto de la cuestión. No van a ver a un PLD dividido, van a ver un PLD en confrontaciones periódicas, porque son debates que se dan. Somos un partido de gobierno. Yo quiero saber si alguien se entera de las discusiones que se dan, por ejemplo, ¿cómo se llama el de Guillermo Moreno? Alianza País. Alianza País. Alianza País. ¿Quién se entera de las discusiones? Y ahí hay discusiones. Bueno, para que el PLD, porque el PLD es un partido de poder. Para que tiene ya tanta influencia que, bueno, esa reunión del Comité Central, todo el país estaba atento a lo que iba a pasar ahí. Claro, o sea, independientemente sea o no simpatizante o militante del PLD. Y eso no nos ofende. Al revés, eso hace que capturemos totalmente la atención del país. Un buen comunicador, un buen publicista diría, óyeme, qué efectivo es el PLD. Aún presentando todos esos ruidos, que a veces parece como que se nos va a caer el techo encima, ¿verdad? Eso hace, sin embargo, que captemos totalmente la atención del país. La inteligencia está en hacer lo que hicimos ahí. Todavía nos queda un trecho, y ese trecho será siempre tratar de lograr encontrar los puntos comunes. Y lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar.
Yo soy en el PLD de lo que siempre sostiene posición a veces fuerte. Es que no se llega a acuerdo si usted no hace una conjugación de situaciones. Entonces, el PLD nunca verán ustedes silla por los aires. No. Nosotros sí tenemos un reto grande, un desafío grande como partido. Y son dos desafíos. Uno, recomponer el PLD. Hay que recomponerlo. Hay que ir sobre su organización, sobre la formación política, sobre su disciplina. Y al mismo tiempo también hacer buenos gobiernos. Hasta ahora hemos hecho en sentido general muy buenos gobiernos. En el PLD nadie discute la calidad de gobierno del presidente Danilo Medina. Nadie discute eso. La discusión nuestra es otra. El crecimiento económico permanente, sostenido, que ha tenido el país, lo tuvo con Leonel y lo ha tenido con Danilo. Nosotros, sin embargo, tenemos como gobierno otros retos que tienen que ver con la exclusión social, con el tema de la seguridad ciudadana, retos que tienen que ver con revisar un poco el modelo económico, porque se nos está agotando un poco en las manos. Y la corrupción, doctor. Eso sin discusión. Doctor, vamos a hacer una breve pausa, porque me gustó lo del trecho, pero también yo quisiera tratar el tema de la ley de partidos, que definitivamente parece que tiene graves párrafos inconstitucionales. Así es. Nos vamos a una breve pausa, volvemos unos minutos con el doctor Franklin Almeida. Los invitamos a continuar con el Telematutino 11. Continuamos, amigos, esta interesante entrevista con el doctor Franklin Almeida Rancier, miembro del todopoderoso Comité Político del PLD. Doctor, aparentemente ya se resolvió el impasse el pasado sábado, pero el sector al que usted representa siempre dice el tema de la inconstitucionalidad de la ley 33-18. Entonces, ¿qué va a pasar con ese tema a partir de ahora? Bueno, nosotros como partido hemos salvado para el partido mismo y los afiliados del partido el carácter de inconstitucionalidad que tiene la ley en cuanto a quién decide. Lo salvamos al, uno, el Comité Central decidir como decidió conforme a la ley, y dos, el Comité Central referírselo al Pleno del Congreso para que refrende la decisión. Al referírselo al Congreso, que ha sido y fue siempre la posición del presidente Fernández, se está haciendo la consulta pertinente. Yo mismo llegué a plantear en algún momento lo conveniente que podía ser un referendo interno, que lo hemos hecho muchas veces, a fines de consultar también en el partido. Nosotros hemos salvado para el PLD el tema de la inconstitucionalidad de la ley por respeto a la Constitución, pero la ley sigue siendo, de cara a la Constitución, inconstitucional en ese aspecto. Los libres, los asociados tienen el derecho, la libertad de decidir qué hacer con su propia organización, siempre que sea dentro del marco constitucional y legal. Es así. Entonces, pero ese no es el único punto, doctor. Parece que hay muchas. Bueno, hay otros aspectos más, porque la ley tiene muchos aspectos importantes, y bueno, a la ley la han desnaturalizado, introduciéndole ese aspecto de la cuestión. Digamos, tú vas a la ley y te vas a encontrar con que dice, artículo 26, los partidos tendrán que adecuar sus estatutos a la ley. ¿Y quiénes son los que adecúan el estatuto a la ley? La ley dice y lo deja a la libre decisión y autonomía de los partidos. ¿Quién lo hace en el PLD? El Congreso. ¿Quién lo va a hacer ahora mismo en cuanto a refrendarlo? Justamente la plenaria del Congreso. Es la plenaria del Congreso que lo va a hacer. Ahí yo creo que hay organizaciones políticas que le ha pasado en este país porque no leen, ni oyen. No oyen, ni ven, ni oyen, ni leen. Como el PRM. ¿Cómo el PRM pone su huevo en canasta nuestra, en la canasta ajena? Eso es una tontería. Jugar a la división y tomar posición en base a eso.
Eso es típico en algunos asesores internacionales que les gusta más o menos manejarse por ahí. Pero es una pena porque el hecho de que el PLD tenga, algunos compañeros del partido a veces no me entienden este punto, tenga que ser gobierno y oposición, porque eso es lo que hemos tenido que finalmente ser. Cualquier aspecto crítico nuestro al presidente Medina o a cualquier aspecto que tenga que ver con ministros y demás, la gente lo sitúa como si fuera un planteamiento opositor. No es opositor, no es opositor. Somos un partido de gobierno, lo quiero reiterar eso que es importante. Algunos compañeros ante estos acuerdos se han sentido como que no entienden la cosa. Todo porque fijaron en su mente también la idea, repito, de que Leonel no quería las primarias abiertas. No, Leonel lo que no ha querido ni quiere es que se viole la Constitución, ni que se toque la Constitución. Por ahí se habla más o menos de que hay que juntar las dos elecciones. Eso en este momento no se puede manejar ese tema, excepto que no sea un acuerdo nacional del país, de conjunto y todo el mundo, no un tema de votación y decisión. Y cuando yo digo excepto eso, porque nunca se pueden descartar algunas cosas. Entonces, una pregunta, sacándolo un poquito de la zona de confort, porque la gente ya no se vive de prensa, radio y televisión, sino que la gente se presta mucha atención al tema de las redes. No hay cosa que compacte más que el temor, sí, que el miedo. Las redes son... Pero espérese, perdón, antes de... perdón. No hay una frase por ahí de un alto dirigente, historiador de fuste, dentro del PLD y su comité político, que habrá dicho, caramba, conviene más estar unidos que divididos. En otros términos, por supuesto. No sé si lo pueda decir o pensar, pero para el partido, el tema de la unidad del partido es un tema de conjugación de ideas, no es un tema de abrazo, quiero repetir eso. Y el debate en este momento empieza por darse en las redes sociales, como tú empezaste a señalar. Lo que pasa en este momento, este programa en este momento está siendo subido, por ejemplo, a las redes sociales, de quienes quieran divulgar o combatir lo que estamos diciendo aquí. Por eso es en línea, es decir, online, es decir, justamente en el mismo momento en que las cosas se producen. La reunión del Comité Central, donde trascendió de una vez, no había terminado y ya estaba en las redes, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Cuando los periodistas están afuera esperando y abordan a los dirigentes, ya la información que ellos están colocando ya estaba en las redes. Yo he invitado mucho a mis compañeros de mi generación y más viejos que yo a que dejen de ser análogos y que pasen a ser digitales, que por favor, no hay comunicación hoy en día si usted no domina y no entiende en el tema de las redes sociales también. Sea Facebook, sea Twitter, esas dos son donde más el debate político. A Bolsonaro le dio muchos resultados del Facebook. A Bolsonaro le dio resultados del Facebook en Brasil. Pero a López Obrador, cuando él agradeció su triunfo ahora, se lo agradeció también a las benditas redes. Y Leonel Fernández, en eso nos hemos dedicado nosotros a construir un colectivo, se llama Colectivo LF, justamente para acorarlo en la comunicación. Y acorarlo, digo, como una protección a fin de evitar los ataques que se le daban, porque a Leonel lo insultaban, le decían de todo en las redes, y no había quien lo saliera a defender, al PLD tampoco. Entonces nosotros estamos haciendo un poco ese papel. Doctor, hablando de Yo que soy de lo más viejo del partido, estoy permanentemente y muy activo en las redes. Doctor, hablando de Leonel Fernández, porque muchos analistas, o pocos analistas... Perdón, cuando dije eso, que estoy reprochándole a muchos jóvenes el hecho de que no tengan participación. Excusa. Muy poco. Vamos al caso de Leonel Fernández, porque mucha gente se equivocó. Creyeron que Leonel iba a salir derrotado. Hay hasta un editorial que decía última estocada a Leonel Fernández. Y todavía hoy hay un editorialista que yo lo leo mucho. Buen tema. Lo leo porque me gusta su prosa, que insiste en la debilidad de Leonel Fernández, que definitivamente tendrá que buscar un acuerdo
con Danilo Medina, pero que le da pocas posibilidades a Leonel y dice que incluso la reelección está ganando adeptos en el Congreso, la modificación constitucional. Mira si Leonel y Danilo son inteligentes, que pudieron conjugar la fuerza que tienen. Vamos al partido. En el partido Leonel tiene alrededor de un 70% abajo y Danilo un 30%. Arriba Danilo tiene un 70% y Leonel un 30%. O sea, Cuando usted dice arriba de la cúpula. arriba en la cúpula del comité No, porque la central, cúpula comité siempre político. está con el presidente de turno. No importa, pero lo tiene. Sí. Si vamos a ver también, afuera hay una expectativa con el tema de la reelección y eso le ha disminuido fuerza a Danilo Medina, que la gente teme a la reforma constitucional y más de un 70% no está de acuerdo para fines de la reelección. Entonces, en cambio, eso ha hecho que Leonel también tome